Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a aprender acerca de la segunda ley de la termodinámica. En esta primera parte vamos a ver una aproximación teórica a esta ley y en la segunda parte, en otro video que les dejo en la descripción, vamos a hacer ejercicios prácticos para complementar estas aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica. Como siempre, vamos a empezar con un resumen de la clase anterior para repasar esos conceptos importantes. Lo más importante que habíamos hablado en la clase inmediatamente anterior era el concepto de la primera ley de la termodinámica o de la conservación de la energía. Me decía a mí que un cambio en la energía interna de cierta sustancia, de cierto sistema, iba a ser igual a la sumatoria del calor más el trabajo. Esa era la ley de la conservación de la energía. Y habíamos visto que ese calor y ese trabajo podía ser positivo, negativo o cero. Positivo cuando el medio ejerce trabajo sobre el sistema y positivo el calor cuando éste está entrando al sistema, cuando algo se está calentando, ganando temperatura. El trabajo es negativo cuando el sistema ejerce trabajo sobre el medio, lo contrario. Y el calor es negativo cuando éste sale del sistema. También habíamos repasado los tipos de procesos termodinámicos. El primero que estudiamos fue el adiabático, que es el proceso donde no existe transferencia de calor del medio al sistema o viceversa. El segundo que repasamos fue el isobárico, que son esos procesos termodinámicos que se dan a una presión constante. El tercero fue el tipo de proceso isovolumétrico, o como solemos ver en la literatura, proceso isocórico, proceso que se da a un volumen constante y donde el trabajo es igual a cero. Y por último, como su nombre lo dice, los procesos isotérmicos son aquellos en los que se dan a temperatura constante. Aquí el cambio de la energía interna era cero, porque es una, digamos, variable que está estrechamente ligada con la temperatura. También repasamos lo que son los procesos cíclicos. Son aquellos procesos en los que yo comienzo en un estado, doy una vuelta, doy un ciclo y regreso al mismo estado inicial. Si eso sucede, entonces el cambio de la energía interna va a ser igual a cero, ya que esta es una variable de estado y si comienzo en A y llego en A otra vez, ahí la variación de energía interna va a ser entonces cero. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica me queda así, que el calor en ese sistema es igual a la magnitud del trabajo. Ahora sí podemos entrar en materia con lo que es esta segunda ley. Esas dos ciudades que podemos observar en nuestras pantallas son las ciudades famosísimas de Nueva York y Londres. Ahí podemos reconocer el Central Park y el centro de Londres también. Ambas ciudades son centros financieros muy importantes, no solamente para sus respectivos países, o sea, Estados Unidos y el Reino Unido, sino también a nivel mundial. Y son ciudades donde confluye muchísimas personas de distintas partes del mundo. Se parecen también en el número de habitantes que tienen. Ambas tienen casi 9 millones de habitantes viviendo en su área metropolitana y están separadas por algo. Ese algo es el Océano Atlántico. Más de 5.000 kilómetros separan a estas ciudades, casi 6.000. ¿Cuánto es el tiempo que necesitaría yo para viajar desde Londres a Nueva York o desde Nueva York hacia Londres? ¿Cuánto es ese tiempo de vuelo? Esa respuesta es algo que ha variado a lo largo de todos los años. No ha sido una respuesta constante y depende de la tecnología que se haya utilizado, del tipo de aviones, de aeronaves que se estén usando en ese momento. El vuelo que viaja desde Londres a Nueva York o viceversa, operado por British Airways, siempre ha sido el BA-117. Va desde el London Heathrow hasta el John F. Kennedy. Esos son los aeropuertos principales de ambas ciudades. Hace más de medio siglo, en 1958, la British Overseas Aviation Company realizaba un vuelo entre estas dos ciudades que duraba 18 horas. Para eso utilizaban un avión que era el Lockheed Constellation. Este tenía un motor que era de tipo turbohélice y la velocidad máxima que podía alcanzar era de 480 kilómetros por hora. Pasaron unos cuantos años y los aviones ya se parecían a lo que tenemos hoy en día, pero hubo un gran paréntesis. En 1977 comenzó la era
comercial de la aviación supersónica. Nació este avión famosísimo que es el Concorde. Este avión, operado por British Airways y Air France, viajaba solamente en 3 horas entre Londres y Nueva York. ¿Por qué? Porque utilizaba un motor tipo turborreactor que era capaz de alcanzar más de 2000 kilómetros por hora, o sea, era capaz de romper la velocidad del sonido casi 2 veces, alcanzaba el Mach 2 aproximadamente. Y después que se acabó, digamos que esa era de la aviación comercial supersónica, en paralelo también teníamos y tenemos todavía hoy en día aviones como este, que utilizan tipos de motores turbofan. El vuelo hoy en día, si nosotros tomamos desde el aeropuerto de Londres y vamos a John F. Kennedy, aproximadamente duramos 8 horas en promedio en tiempo de viaje. Este utiliza un motor tipo turbofan que puede alcanzar velocidades máximas de 1050 km por hora. Sin embargo, esta velocidad no se alcanza en un vuelo comercial y los aviones viajan un poco más lento. Y les pregunto yo acá, ¿por qué les muestro esto? ¿Será que realmente ahora con la tecnología que tenemos en el 2020 somos menos capaces de lo que éramos en 1977? ¿Nuestros aviones son menos eficientes? Realmente la respuesta es no. Los motores que utilizamos hoy en día son mucho más eficientes, los turbofan, que los turborreactores. Sin embargo, no se utiliza más este Concorde, es más por razones comerciales y económicas. El tiquete de avión era muy costoso y pocas personas podían, digamos que, obtenerlo. Así que estos vuelos no viajaban siempre totalmente llenos. Sin embargo, vamos a analizar este caso curioso del Concorde, ya que fue un hito en la aviación y que hizo disrupción en todo este medio. Para poder llegar a esa velocidad increíble de casi o un poco más de 2000 kilómetros por hora, utilizaba 4 motores Rolls-Royce Olympus 593. Cada uno de estos motores podía generar 169 kilonewtons de empuje o 27 megawatts de potencia, y cada uno de ellos tenía en equivalente 36.000 caballos de fuerza. Y nuevamente ponemos todo, digamos que en referencia. En el video anterior le mostraba un automóvil que alcanza casi 600 kilómetros por hora y es el que acelera más rápido en el mundo. Este solamente tenía 10.000 caballos de fuerza, y los carros normales convencionales de familia tienen aproximadamente entre 90 y como mucho 200 caballos de fuerza. Este avión solamente en cada motor que tiene 36.000 caballos de fuerza, o sea, una locura. Con razón puede romper esa barrera del sonido casi que 2 veces y alcanzar ese Mach 2. Pero este tipo de motores turborreactores, que son los que utilizan los aviones militares en su mayoría, no son muy eficientes, que digamos. Y aquí es donde entra ese concepto relacionado con la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es la eficiencia? ¿Cómo podemos definir nosotros eso? ¿Y cómo relacionamos la segunda ley con estas máquinas térmicas que estábamos viendo? Para yo definir esa eficiencia, tengo que yo tener conceptos claros en cuanto a calor y trabajo. Lo que queremos saber es cuánto de la energía que nosotros ingresamos a ese sistema se convierte efectivamente en trabajo mecánico que ayuda a alcanzar esa velocidad supersónica. Ahora más adelante veremos con más detalle de qué se trata ese concepto de la eficiencia. Vamos a ver qué es esa segunda ley y de qué se trata. Si la primera ley de la termodinámica era la de la conservación de la energía, la segunda ley se trata de que nada es gratis, absolutamente nada. Yo, para obtener trabajo, tengo que dar cierta cantidad de calor o alguna fuente de energía tengo que utilizar para convertirla en otra fuente de energía, y algo se va a perder en ese proceso. Esta segunda ley también me ayuda a definir la dirección de los procesos termodinámicos. También podemos definir mejor qué son las máquinas térmicas y, por último, el concepto de la entropía. Vamos a concentrarnos primero en esta parte de la dirección de los procesos termodinámicos. Aquí tenemos un automóvil de Fórmula 1, el Ferrari F1 de Michael Schumacher, y él, cuando va en el carro, ve una curva y lo que hace es frenar.
Cuando se acciona el freno, se disminuye la velocidad del automóvil. Y por último, los discos se calientan y después se va a detener, digamos que ese carro. Así como pueden ver en esta imagen que los discos se están calentando. Eso es lo que pasa en este proceso termodinámico. Esa es la dirección. Se acciona el freno y en últimas ese disco se calienta para que el carro frene o como resultado de que el carro haya frenado, mejor dicho. Pero ¿este proceso puede ocurrir en dirección contraria? La respuesta es que no. Este proceso es irreversible. Nunca se ha visto lo contrario en la naturaleza, que se baje Michael Schumacher del carro, caliente los frenos del carro y haga que éste ande. Eso no pasa para nada. Ese proceso tiene solamente una dirección. Y si pasa lo contrario, estaríamos violando esa segunda ley de la termodinámica. Veamos otro ejemplo para tenerlo un poco más claro. Yo tengo un bote. Ese bote, ese yate está navegando por todo el océano y obtiene energía a partir del enfriamiento del agua. Y puede obtener energía infinita ya que va navegando a través de esta agua por medio del enfriamiento de la misma. ¿Eso viola las leyes de la termodinámica? La primera ley, que es la de la conservación de la energía, no la viola. La energía se está transformando constantemente, pero sí viola la segunda ley de la termodinámica, porque esa es la que me indica a mí la dirección de esos procesos termodinámicos, de esos procesos, de esas cosas que surgen de manera espontánea. Aquí ustedes nunca van a ver que eso pase en la vida real, que hay un bote navegando y que obtenga energía a través del enfriamiento del agua. Eso no va a ocurrir. Eso es como si se bajara Michael Schumacher, calentara los frenos y comenzara el Ferrari a andar. Entonces, esta segunda ley de la termodinámica, en un principio, me avisa a mí, me determina la dirección de esos procesos termodinámicos. Como en este caso, hay casos, digamos, ejemplos en los que no se viola la primera ley de la termodinámica porque se conserva la energía, pero sin embargo estamos interrumpiendo ese ciclo natural de los procesos y los estamos haciendo reversibles. Eso en la naturaleza normalmente no ocurre. En la naturaleza no vemos procesos de tipo reversible. Vamos a ver ahora lo que son las máquinas térmicas y su relación con esta segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica formalmente es un dispositivo que toma energía por calor y al funcionar en un proceso cíclico expulsa una fracción de dicha energía mediante trabajo. Ejemplo de máquina térmica, los motores que acabamos de ver en el ejemplo anterior del Ferrari. Listo. Ese toma energía a través de la gasolina, ejerce un proceso cíclico y sale un trabajo mecánico que es el que ayuda a que ese carro se desplace. Sin embargo, en las máquinas térmicas siempre hay un desperdicio. No toda la energía que ingrese a ese sistema se va a ver vista o transformada en trabajo mecánico. Este es un esquema de cómo funcionan esas máquinas térmicas. Esta es mi máquina que está encerrada en este círculo de acá. Toma la energía de un depósito caliente que está a una temperatura TH o T-heat e ingresa un calor a este sistema de la máquina que es Q sub H, Q heat, Q caliente, y a partir de acá tenemos dos resultados. El primero, que es el que esperamos todos, que se transforme ese calor en trabajo mecánico, y el siguiente no es tan agradable, pero es algo que siempre ocurre. Tenemos un desperdicio que es Q sub C. Ese Q sub C es un calor que sale a una fuente fría a una temperatura T sub C. Ese sub C viene de cold, o sea, frío. Siempre hay un desperdicio que sale a una temperatura T sub C, un calor que está siendo cedido, que está saliendo y que no me sirve a mí para nada. Las máquinas funcionan es en un proceso cíclico y según la primera ley de termodinámica, el cambio de la energía interna es igual a cero, entonces el trabajo es igual al calor neto. Pero ese calor neto, ¿a qué es igual? Es igual a la suma del Q sub H más el Q sub C. Y podemos reescribirlo de esta manera, valor absoluto de Q sub H menos Q sub C.
Casi siempre en una máquina térmica ese Q sub C va a ser negativo porque es un calor que está siendo cedido. Pero para tener menor problemas con los signos podemos expresarlos de esta manera. Y nuevamente por la primera ley, entonces el trabajo que me ejerce una máquina térmica en un ciclo es igual al calor neto, o sea, el valor absoluto de Q sub H menos Q sub C. Y podemos hablar ahora sí de este concepto que es eficiencia, ya en términos numéricos. La eficiencia me dice a mí cuánto trabajo mecánico puedo ejercer yo a partir de ese calor caliente, de ese Q sub H. ¿Cuánto trabajo puedo ejercer yo a partir de esa energía que se está ingresando al sistema? Esa eficiencia es igual a W sobre Q sub H. También la puedo reescribir como 1 menos Q sub C sobre Q sub H. También tenemos otro tipo de dispositivos que opera siguiendo con los principios de la segunda ley de la termodinámica. Estos dispositivos son los refrigeradores, que son como los que encontramos en nuestras casas, las neveras, congeladores, aire acondicionados. Estos dispositivos operan de manera inversa como lo hacen las máquinas térmicas. ¿Cómo así? Vamos a ver este esquema. En el refrigerador nosotros ingresamos trabajo mecánico y a partir de ese trabajo mecánico se extrae calor del interior del refrigerador a una temperatura T sub C, a una temperatura fría, una T-col, extraemos ese calor frío, Q sub C, y lo llevamos al aire exterior, que está a una temperatura T sub H, un calor Q sub H, o sea, calor caliente, temperatura caliente. Eso es lo que me hace a mí un refrigerador, opera de manera inversa la máquina térmica. Aquí ya no voy a utilizar el término de eficiencia para ver cómo es su rendimiento. Vamos a ver es el coeficiente de realización para evaluar ese rendimiento. Aquí es igual ese coeficiente de realización COP. Es igual a Q sub C o el calor frío sobre el trabajo. Y lo que me indica a mí es qué cantidad de trabajo o con qué porción de trabajo voy a poder yo extraer calor. ¿Qué trabajo mecánico necesito para poder sacar esa cantidad de calor Q sub C al exterior? Ya viendo los conceptos de estos dispositivos de máquina térmica y refrigerador, puedo definir la segunda ley de la termodinámica en función a estos. Vamos a ver. Según el concepto de máquina térmica, Kelvin Planck definieron la segunda ley como lo siguiente. Es imposible construir una máquina térmica que funcionando en un ciclo no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Vamos a traducir eso al castellano un momento para entenderlo mejor. Lo que me quieren decir Kelvin y Planck es que no existe una máquina térmica que sea 100% eficiente. Siempre va a haber algún desperdicio. No todo el calor que yo le ingreso va a ser igual al trabajo mecánico que sale. O sea que el trabajo de un ciclo de esa máquina nunca va a ser igual a Q sub H. Si hay una máquina que me realiza esto, está violando entonces la segunda ley de la termodinámica. Recuerden, nunca la eficiencia puede ser mayor al 100%, ni el 100% siquiera. Siempre hay un desperdicio. Después, según el concepto de refrigerador, Clausius definió la segunda ley así. Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua mediante calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. Nuevamente, vamos a traducir esto que me quiere decir Clausius. Lo que trata de decir ahí Clausius es que nunca puede pasar o puede cederse calor desde un objeto frío hacia uno caliente. Para que eso ocurra, debo yo ingresar trabajo mecánico. Por eso quizás de ahí ahora entendemos eso mejor de que nada es gratis. Para que yo pueda pasar calor desde un lugar frío a uno caliente, yo tengo que pasar cuenta con mi trabajo mecánico. Tengo que ingresar trabajo mecánico. Resulta que yo en máquinas térmicas o refrigeradores puedo tener distintos tipos de ciclos. Y quizás el ciclo más famoso que existe
es el ciclo de Carnot, inventado por un ingeniero francés de apellido Carnot hace muchísimos años ya, hace más de 2 siglos, y es el ciclo más eficiente. Es un ciclo que podemos considerar ideal porque tiene procesos reversibles, lo más aproximado a la reversibilidad que podemos encontrar según la segunda ley de la termodinámica. ¿En qué consiste este ciclo? Tiene 4 trayectorias. ¿Cuáles son esas 4 trayectorias? Primero, veamos este diagrama PV para indicarlas. Tenemos de A hasta B un ingreso del Q sub H, del calor caliente, y aquí se da una expansión isotérmica. Desde A hasta B podemos ver que sigue una isoterma. Después, el paso número 2 de este ciclo, de B hasta C, se da una expansión adiabática. Aquí tengo una trayectoria adiabática desde B hasta C. Estamos aumentando el volumen sin transferencia de calor con el medio. Luego hay una compresión de volumen y aquí es donde es expulsado Q sub C o el calor frío, el desperdicio, y se expulsa a través de una compresión isotérmica. En el tercer paso, eso es lo que tengo yo. Podemos ver una trayectoria isotérmica de C a D. Y por último, desde D hasta A, para cerrar el ciclo, nuevamente hay una disminución del volumen, sino que ahora es adiabática. Tengo una compresión adiabática, una transferencia de energía donde no hay transferencia de calor entre el medio y el sistema. Y aquí es donde cierro yo el ciclo. El teorema de Carnot me dice lo siguiente, y aquí está otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Me dice que ninguna máquina térmica que funcione entre dos depósitos de energía puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que funcione entre los mismos dos depósitos. O sea, si yo tengo esta relación de Q sub C y Q sub H, y TH, y TC y TH, para una máquina de Carnot, una máquina normal no puede ser más eficiente que esta máquina de Carnot. Si lo es, estaría violando la segunda ley de la termodinámica. La máquina más eficiente que yo puedo tener operando entre esos dos calores y entre esas dos temperaturas siempre va a ser la máquina de Carnot. Si tengo una máquina que es más eficiente operando entre esas dos temperaturas, entonces estoy violando la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo mido yo la eficiencia de una máquina de Carnot? Por acá lo tengo. La eficiencia en una máquina de Carnot es igual a 1 menos la temperatura cold, o sea, la temperatura fría, sobre T heat T sub H, que es la temperatura caliente. Vamos a ver ahora otros tipos de ciclos que no son ideales, no son como el de Carnot, sino que se aproximan a lo que podemos observar en nuestra cotidianidad. El primero es el ciclo de Otto, que es el ciclo que utilizan los motores a combustión de los automóviles que tenemos en nuestras casas, los que vemos común y corrientes. Y fíjense en esto, la eficiencia de un motor a combustión es muy baja, es del 20%. ¿Por qué? Vamos a ver qué sucede en ese ciclo. Si pensábamos que nuestros automóviles eran eficientes, aquí nos damos cuenta con el ciclo de Otto que eso no es cierto. Lo primero que tenemos es de A hasta B una compresión adiabática, a esto le llamamos la carrera de compresión. Luego, de B a C existe un calentamiento a volumen constante, que es donde ingresa el Q sub H, hay un encendido de combustible, ahí es donde sucede esa mezcla de oxígeno con la gasolina. Y cuando esto ocurre, existe una expansión adiabática, que es la carrera de potencia, que es cuando está siendo empujado el pistón del motor. Esa es mi carrera de potencia. Aquí en esta expansión no hay transferencia de calor con el medio. Y por último, para cerrar el ciclo desde D hasta A, tengo un enfriamiento que se da a volumen constante. Aquí justamente es cuando salen los gases de escape, que es el equivalente al Q sub C. Aquí hay un enfriamiento de esos gases de escape y es esa porción que no me sirve a mí para yo poder ejercer trabajo mecánico.
También tenemos otro tipo de ciclo que quizás hayamos escuchado, es el ciclo diésel. Este ciclo es mucho más eficiente que el ciclo de Otto, que es el de los motores a combustión interna de los carros normales. Está orientado más hacia vehículos y maquinarias industriales. Tiene eficiencias que oscilan entre el 35 y el 40%, superando por mucho al ciclo de Otto. Veamos en este diagrama PV por qué se da esa diferencia. Yo parto desde mi punto A hasta el punto B con una trayectoria adiabática. Hay una compresión adiabática en mi carrera de compresión y después de B a C, que es cuando ingresa Q sub H, ese calor caliente, que es cuando se enciende el combustible, ahí la mezcla entre oxígeno y diésel, se da ahora es a presión constante. Mi trayectoria que va desde B hasta C es isobárica. Esa es la diferencia más importante entre estos dos tipos de ciclos. Mientras que en el ciclo Otto se daba ese Q sub H ingresaba a volumen constante, aquí lo tengo a presión constante. Después de C a D, en mi trayectoria número 3, tengo una expansión adiabática, que es mi carrera de potencia cuando se expande el volumen, impulsa ese pistón y hace que se mueva el motor. Y por último, para cerrar el ciclo, en mi trayectoria número 4, tenemos un enfriamiento a volumen constante, que es cuando sale el Q sub C y se da el enfriamiento de los gases. La principal diferencia entre estos dos ciclos es el encendido del combustible, que uno se da a volumen constante y otro a presión constante. Realizar esto en la práctica es mucho más difícil. La mecánica de los motores diésel es mucho más compleja y por eso se reserva solamente en usos industriales. Los motores diésel son más caros de producir, más caros de mantener y por eso es que seguimos utilizando el ciclo de Otto para los vehículos convencionales. Por último, vamos a definir la segunda ley de la termodinámica en función de la entropía. La entropía, de manera muy simple, simplificada, es la medida del desorden en un sistema. La entropía me dice qué tan desordenado está un sistema. Pero este concepto es un poco más complejo y considero yo que se lleva un curso aparte. Hoy vamos a verlo de manera muy simple. El cambio de entropía para un proceso finito vamos a definirlo como delta ds y es la integral desde el estado inicial hasta el estado final de un diferencial de calor sobre la temperatura. Y la segunda ley de la termodinámica, definida en función de esta entropía, me dice que la entropía total de un sistema aislado que se somete a un cambio no puede disminuir. En un proceso irreversible, la entropía total siempre está aumentando. De hecho, nosotros que vivimos en la naturaleza, que estamos llenos de procesos irreversibles, la entropía del universo está constantemente aumentando, nunca está disminuyendo. Cada segundo que pasa, la medida del desorden está creciendo en este sistema universal. Pero para un proceso reversible, la entropía total de un sistema sí puede permanecer constante. Hasta aquí vamos a dejar la parte teórica de la segunda ley. Les dejo ahí en el link la descripción para el segundo video para que veamos cómo se realizan las aplicaciones prácticas.